del fin de semestre. Entonces, lo más probable es que terminemos hoy lo de jícama y a lo mejor damos espacio a alguna de las presentaciones que están por ahí pendientes. Y para empezar a prepararnos para la parte del examen, como habíamos comentado, que sería el 5 de abril. ¿Sí? Entonces, por ahí, si hay chance, si nos queda tiempo suficiente, que lo más probable es que sí. A veces se va preparando Abraham, que tiene un tema sobre fertilización foliar, o bien Domingo, que también es algo de foliar de nanofertilizantes. Uno de ellos dos seguramente va a alcanzar a pasar el día de hoy. Lo que resta de jícama no es mucho. Pues para que darles oportunidad a que ellos pasen para ir cubriendo ya también esa parte. ¿Vale? Entonces, colegas, si no hay alguna pregunta, les voy a compartir la presentación que estábamos revisando el día de antier. Entonces, para continuar con nuestro tema. Cuando les llegue la lámina, me informan, por favor. Ya, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, estábamos comentando algo en relación con el cultivo de jícama. Comentábamos, pues es otro cultivo que se explota por su raíz. Entonces, con vamos a estar cerrando la parte del curso. Entonces, comentábamos que, bueno, este cultivo se puede encontrar desde muy, muy abajo, sobre el nivel del mar, en muy bajas altitudes, hasta en promedio de 1.700 metros, ¿no? Hablábamos lógicamente eso está relacionado con climas templados a cálidos, ¿no? El suelo, comentábamos que lo ideal sería, como se observa en la imagen, suelos arenosos, ¿sí? O bien arcillosos con un buen nivel de materia orgánica para que haya un mejor desarrollo del sistema subterráneo, que como en otros cultivos que hemos comentado, pues está constituido por las raíces de absorción y después la raíz que se va a convertir en el órgano de reserva, ¿no? Entonces estábamos hablando, nos quedamos más o menos por esta parte. Comentábamos que la planta de jícama y particularmente la de origen mexicano, que es Pachyrhizos erosus, es una planta muy eficiente en la fijación de nitrógeno, ¿sí? Entonces comentábamos que en general la planta que tiene es una planta muy vigorosa, tiene un buen sistema de raíces, y tiene una gran capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Entonces es una planta perenne que inicia floración, dice ahí más o menos después de 2 meses de germinar. Comentábamos que pues esa es una característica pues natural de las plantas, nomás que en este caso tenemos que evitar que la floración llegue a plenitud, porque eso implicaría pues un gasto de fotoasimilados que estarán siendo canalizados a toda la parte reproductiva, pero eso se daría en detrimento del desarrollo de la raíz, de acumulación de reservas. Entonces tenemos que hacer la poda de las flores, o desfloreo también se le llama, ¿sí? Entonces dice aquí que puede florecer 3 meses, y las flores pues son receptivas, de hecho se polinizan, de hecho algunos productores dejan una parte de sus parcelas que florezcan y lleguen a formar semillas sin problema, porque ese es el material que pues va a establecer los siguientes ciclos de producción. Entonces, como dice aquí, las raíces empiezan en los 4 o 6 semanas, entonces más o menos al mes y medio después de la emergencia, pues se sigue desarrollando toda la estructura vegetal de la planta, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea, y empieza ya a tener la acumulación de reservas, primero la síntesis, acumulación y después canalización de reservas hacia la raíz, ¿sí? Entonces, como comentábamos, que esta planta pues tiene es altamente eficiente en la fijación de nitrógeno. Por eso en algunas regiones, colegas, no se fertiliza. También ocurre que la jícama se suele establecerse en suelos en los que ya hubo un cultivo en el que hubo requerimientos altos de fertilizante.
Entonces, este cultivo se coloca como cultivo de la siguiente generación para aprovechar algunos de los remanentes de la fertilización que se aplicó en el cultivo anterior, y a veces no se fertiliza para nada. Al menos en la parte de nitrógeno es muy, muy eficiente en la fijación, bueno, y lo aprovecha también directamente ella, aparte de que después te puede dejar en el suelo algunas reservas con todos los nódulos que se formaron en las raíces de absorción, y ya después, como comentábamos, si dejamos el follaje, eso implica que estaríamos colocando sobre el terreno hasta 150 kilogramos, va a depender lógicamente del vigor de la planta. Si tenemos una buena cantidad de biomasa, entonces eso puede representar hasta 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que realmente es una cantidad significativa. Ajá. Entonces, como que hay que tomar en cuenta esa parte, porque a lo mejor lo pudiéramos usar como un cultivo alternativo de rotación. Aprovechamos la raíz, dejamos todo el follaje, y eso nos va aprovechando que el follaje pues sigue quedando más o menos fresco, ¿no? Aquí no esperamos a que se seque totalmente, entonces es un abono verde de rápida descomposición porque tiene un buen contenido de humedad. Además, la relación carbono-nitrógeno pues es baja, ¿sí? Y es mucho material fresco, entonces se descompondría rápidamente, y este nitrógeno podría estar disponible en los próximos meses para un cultivo posterior. Entonces, un ahorro importante de nitrógeno para el siguiente cultivo, ¿sí? Si consideramos que por lo menos que fueran 100 kilogramos los que uno pudiera estar aportando con el follaje, más todo lo que queda en el suelo, pues sería un valor importante de considerar para un cultivo posterior, ¿no? Y a lo mejor de preferencia uno de cobertura total, ¿no? Como una gramínea, ¿sí? Que permite cubrir toda la capa arable del suelo para aprovechar todo ese nitrógeno que se encuentra en esa capa arable, ¿sí? Entonces, resulta interesante. En relación con las variedades que podemos utilizar, pues existen algunas. Al igual que otros cultivos, no existen mucho material vegetal mejorado. Actualmente son 6, que es el material cristalina, agua dulce. Hay el Crío de Morelos, San Miguelito, San Juan y Vega de San Juan. Básicamente son, bueno, las últimas dos han sido, me parece que han tenido, o se han generado cerca de San Juan de la Vega y en Celaya, cerca de Celaya, ahí en Guanajuato, como otras que se han seleccionado, por ejemplo, en Morelos. La cristalina y agua dulce también se siembran aquí en la región del centro del país, pero para el estado de Nayarit, que es un estado importante en este cultivo, se siembran igual estas 6, o sea, no hay así como una asignación específica de manejo. Lo que sí se recomienda es que si en algún sitio de producción de jícama se maneja una o dos de estas y hay interés en diversificar las variedades que se manejan en el sitio, se recomienda hacer algún ensayo de evaluación, ¿sí? Previo para observar su adaptabilidad, pero en general lo que se ve es que estos materiales se pueden sembrar pues casi en cualquier lugar donde se siembre jícama, o que haya condiciones ambientales tanto de clima como de suelo para sembrar jícama, ¿sí? Entonces, estas variedades en promedio todas florecen a los 3 meses, ¿sí? Más o menos mantienen su floración en ese periodo. Puede ser más o menos dependiendo de la temperatura. Ya comentábamos que la temperatura juega un papel importante en la prolongación o en el acortamiento del ciclo agrícola, ¿sí? La cosecha más o menos se da entre los 150 a 160 días, también en promedio, después de la siembra. Y al igual que en zanahoria y en papa, se hace un monitoreo, un muestreo pues aleatorio sobre la parcela del terreno. Se descubre la parte de la cama de siembra para observar la distribución de tamaños. Y pues ya ha llegado el momento en que las raíces alcanzan el tamaño que exige el mercado para ese momento, entonces se procede a la cosecha. También hay que eliminar el follaje acá, porque hay que suspender el riego, hay que eliminar el follaje, de lo contrario estaría transpirando la planta, y si ya no hay riego, pues hay problemas de que se nos deshidraten las raíces, y pues van a perder peso y van a perder forma y van a perder calidad. Entonces hay que eliminar el follaje, y en última instancia eso nos da
oportunidad de dejarlas unos días o semanas más ahí enterradas sin que ocurra algo indeseable, ¿no? Como que afecte la calidad de las raíces, ¿no? Y bueno, también en promedio andan alrededor de las 60 toneladas, ¿no? Hay sitios en los que pueden sacar 80 toneladas o hasta más toneladas por hectárea. Lógicamente ya son sistemas de producción que tienen incorporados sistemas de riego presurizado que permiten manejar adecuadamente el agua, ¿sí? Y incluso se puede hacer aplicación de algo de fertilizante. Pero en muchos sitios, como les comento, no se fertiliza este cultivo, ¿sí? Si acaso a lo mejor se le pone algo de potasio, un poco de nitrógeno, aunque igual se recomienda que si se usa nitrógeno, se recomienda que no se utilice urea, porque se observa una respuesta negativa a la aplicación de urea, ¿sí? También recuerden que las leguminosas, en general, cuando se aplica nitrógeno, se inhibe de alguna manera la eficiencia con la cual se establecen las relaciones simbióticas con los microorganismos fijadores de nitrógeno. Entonces, si acaso se pone un poco y por esa razón igual no. En general, algunos productores no fertilizan para nada con nitrógeno. Algunas de las enfermedades, pues ocasionalmente se pueden encontrar pudriciones, sobre todo en los sitios donde el ciclo coincide con la etapa de alta precipitación. Puede haber algunas pudriciones en la raíz, ya sea por bacterias o por algún hongo. Aquí podemos tomar como referencia la información que hemos comentado, por ejemplo, en camote, ¿sí? Si es bacterias, podemos utilizar algún bactericida a base de agrimicin, que tiene oxitetraciclina, ¿ya? Cualquier antibiótico de ese tipo podemos utilizar. Mínimamente el sulfato de cobre podríamos utilizar también. En el caso de los mildiu, suelen también presentarse, básicamente, como se ve aquí en la imagen, algo de mildiu. El caso de jícama también es una planta muy exuberante, muy vigorosa, que puede llegar a crear microambientes en la parte de las enfermedades. Y como les comentaba, esa situación se da y permite el desarrollo de enfermedades en la época lluviosa, ¿sí? Y ya el cultivo en plenitud de desarrollo crea tanto follaje que puede crear condiciones favorables para la incidencia de mildiu. Entonces podemos hacer aplicaciones, igual se pueden hacer aplicaciones de Manet, Mancozeb, sulfato de cobre. Aquí hay otra propuesta, el Saprol, que es otro fungicida para el control de mildiu. Entonces se puede hacer, porque pues, igual si dejamos que la enfermedad avance de manera importante, de tal forma que nos afecte una buena parte del área foliar, pues también nos va a afectar al final el tamaño de las raíces, ¿no? Plagas también, como les comentaba, el caso de jícama es una planta que de manera natural tiene algunos metabolitos que, que le ayudan a protegerse de las plagas, ¿no? Entonces, uno de ellos es la rotenona que se menciona por ahí, que está concentrado básicamente pues en todos los tejidos, incluso en las semillas, ¿no? Entonces, se han identificado algunas plagas, no obstante, les comentaba, el caso de la planta de jícama tiene la característica de que tiene una hoja muy coriácea, a veces no es tan apetecible para algunas plagas, no es tan suavecito para las larvas como ocurre, por ejemplo, con las hojas de papa o las hojas de camote, que son muy turgentes, muy suavecitas, ¿no? Las de zanahoria, que también son muy suavecitas, al tacto incluso uno las puede presionar entre los dedos y se deshace el follaje. En el caso de la hoja de jícama y los tallos, que tienen incluso mucha pilosidad, son más ásperos, como que tienen una consistencia más dura, más coriácea, se sienten como una ligera, al tacto se siente como si fueran lijas, ¿sí? Esas lijas que se usan para agua, para lijar, por ejemplo, madera. Así se siente más o menos la textura, de tal forma que no es tan apetecible para muchas larvas, pues entonces, aparte, pues tiene altos contenidos de este compuesto que sirve como repelente. Pero en caso de que pudieran presentarse por ahí algunas larvas o algunas plagas, pues también hay por ahí algunos productos, ¿no? Eh, por ejemplo, dicen, bueno, gallina ciega, pues bueno, podemos encontrarla al igual que en camote, en la parte que nos va a provocar problemas en la raíz. Ahí, por ejemplo, si es una región en la que con frecuencia se presenta problema
gallina ciega, podemos utilizar, por ejemplo, el furadán, ¿sí? Podríamos utilizar lo que comentábamos en camote, que es el Basam, que es un producto a base de Beauveria. Podemos utilizar furadán granulado, lo podemos aplicar, por ejemplo, en la fertilización de fondo, cuando apliquemos el fósforo y parte del potasio, ¿verdad? O el otro, el oftanol, como dice aquí, esos granulados se utilizan 20 kilogramos por hectárea, que es básicamente la medida en que se comercializan estos insecticidas, nematicidas, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede aplicar al momento de la fertilización de fondo o al momento de hacer las camas de siembra. Entonces eso nos permite reducir de manera importante los ataques de gallina ciega. Comentábamos que en el caso de camote, se recomienda evitar establecer el cultivo después de una siembra de gramíneas, porque las gramíneas también son muy seguidas o muy apetecibles para la gallina ciega, ¿no? Eh, a veces puede presentar algo de gusano soldado, les digo, es poco frecuente, pero si llega a presentarse gusano soldado, tal vez medidor, falso medidor, algunas otras larvas de diabróticas, pues bueno, podríamos nosotros estar aplicando, por ejemplo, se recomienda el Sebin, es uno. Otra podría ser el uso de Bacillus thuringiensis, aprovechando esa característica física que tiene la estructura de la hoja, que es más o menos coriácea, más la presencia de Bacillus thuringiensis, que sería una excelente forma de control de las larvas de estas plagas, ¿no? Entonces, digo aquí como que pudiéramos recurrir un poco más a productos alternativos, más que los convencionales, sobre todo para la parte de follaje. En la parte de la raíz, sí, porque la raíz es una estructura pues bastante atractiva para el caso de la gallina ciega o gusano del hambre, y pues ahí la raíz no tiene las mismas características que las hojas, ¿no? En cuanto al contenido de rotenona, ¿sí? Ahora ya, pues, al igual que los otros cultivos de raíz, pues aquí las labores de la labranza primaria cobran mucha importancia, ¿no? Porque tenemos que lograr una cama de siembra suficientemente suave, con suelo pues, que permita el desarrollo de esta estructura, porque hay jícamas que llegan a alcanzar tamaños espectaculares, ¿sí? Entonces, imagínense todo ese volumen de suelo que debe ocupar la raíz, pues no debe representar una barrera física que pueda deformarnos esta estructura, ¿sí? Entonces, por lo menos se requieren unos de 25 a 30 centímetros de suelo que se pueda remover para que después con esta capa, a partir de ella se puedan formar las camas de siembra, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen se observa ya un sistema de plantación con 2 hileras, ¿sí? Con 2 hileras de plantas, y son camas por lo menos de 1 metro, hasta de 1,20 puede ser. Después vendrían algunos pasos de rastra, los necesarios que se requieran para desmenuzar bien los terrones que en algún momento pudieran representar una barrera para el desarrollo de las raíces y que pudieran deformarla, ¿no? Dentro de la siembra, ya una vez que se hace la preparación del terreno, ya el marco de plantación que vamos a utilizar, pues está en función un tanto del tamaño de raíz que se busca. Por ejemplo, si nosotros vamos a surtir un mercado para jícamas de tamaño grande, entonces se pueden trazar surcos de 70 centímetros en promedio, 70, 75 centímetros de separación, hasta 80 centímetros en algunos lugares se usa. Se siembra en el lomo del surco a una sola hilera, ¿sí? ¿Sí? Como dice aquí, se deposita la semilla de 15 a 20 centímetros de distancia, lo cual implica utilizar de 15 a 30 kilogramos. La siembra pues se hace haciendo un pequeño agujero sobre el lomo del surco de 1 o 2 pulgadas, cuando mucho, y ahí se coloca pues 2 semillas en promedio para asegurar emergencia en cada uno de los golpes donde vamos colocando la semilla. Se cubre con un poco de suelo y, por ejemplo, se hace la siembra y hay productores que hacen un riego antes de la siembra para que el suelo esté húmedo y vamos sembrando en suelo humedecido. Hay quien siembra en seco y después hace un riego de transporo para estimular el proceso de germinación. O en otros sitios, pues es de temporal, porque también en materiales de temporal, con buenos temporales, pues bueno, se siembra y se espera la lluvia, que siempre se siembra una vez que el suelo está humedecido después de una lluvia.
O en el caso del sistema de goteo, pues puede sembrarse tanto en húmedo como en seco. Ya una vez sembrado, si fue en seco, se pone el sistema de riego a trabajar para humedecer el suelo alrededor de la semilla y que esto estimule la germinación y la posterior emergencia. Ya si queremos, por ejemplo, jícamas de tamaño mediano, ¿sí? Pudiéramos nosotros sembrar a 1.5, perdón, no, 1 metro en promedio, ¿sí? Y da siembra en el lomo del surco, pero en este caso se ponen 2 hileras por lomo o por surco, y más o menos una distancia entre hileras y plantas. Entonces se establece un marco de plantación. Se puede establecer un marco de plantación en 3 bolillo, ¿sí? En 3 bolillo, de tal manera que las hileras estén separadas 20 centímetros y después entre cada golpe de siembra también 20 centímetros, ¿no? Entonces esa puede ser otro marco, puede ser el marco de plantación. Y ya, por ejemplo, si requerimos jícamas de tamaño chico, entonces los surcos igual más o menos son de 1 metro. También se siembra en el lomo del surco. Y a doble hilera también, pero aquí se baja la distancia a 15 centímetros entre golpes. También entre hileras de plantas también pueden ser 20 centímetros. Aquí nada más lo que cambia es la distancia entre golpes. O sea, el espacio entre plantas pues va a ser más reducido y eso pues en virtud de que se requiere jícamas de tamaño chico, pues no podemos acomodar más plantas por unidad de superficie, ¿sí? Entonces aquí podemos utilizar hasta 50 kilogramos de siembra, mucho más semilla porque está mucho más cerrado el marco de plantación. Entonces son de las posibilidades que podemos encontrar, ¿sí? Ya una vez establecido el cultivo, pues lo que sigue pues, es empezar a hacer las prácticas de riego, fertilización. Ya vimos algunas plagas que pueden aparecer por ahí. Entonces dice que en terrenos donde la humedad residual no sea suficiente para el cultivo, pues puede hacer un riego de presiembra, ¿ya? Puede ser en presiembra, hay quien lo hace después de la siembra, o sea, son unas zonas, puede haber muchas variantes, ¿no? Y ya después, por ejemplo, si el temporal hay una buena disponibilidad de agua de temporal, pueden darse algunos riegos, hay quien ya no riega, hay quien lo establece exclusivamente de riego si el temporal no es muy bueno. Y otra vez, lógicamente, el número de riegos y el intervalo de riegos, ¿sí? La frecuencia, pues va a depender otra vez del tipo de suelo, va a depender de la etapa de desarrollo, porque ya cuando la planta es grande, transpira tanta agua que el intervalo de riego tiene que acortarse para evitar que la planta tenga alguna situación de estrés que pudiera afectarnos la calidad de la raíz, ¿sí? Porque igual, como los demás cultivos que hemos comentado, una situación de estrés puede afectarnos la textura de la raíz, puede hacerse un poco más coriácea, ya no ser tan turgente, tan crocante como es la característica de este tipo de cultivos, como el caso de zanahoria, en este caso la jícama, ¿sí? Incluso a veces sí cambia tanto la textura que a veces el agua interior de las jícamas, en lugar de ser el jugo, de ser clarito, es más bien lechoso, ¿sí? Eso a veces está asociado también con el tipo de suelo. A veces cuando el suelo es muy arcilloso, las jícamas tienden a tener un jugo más denso, menos cristalino, tiene más sólidos, por eso se ve. El riego se realiza una vez por semana en general, en promedio, para mantener humedad constante en el suelo y favorecer el crecimiento de las raíces. Es decir, también se requiere mantener dentro de lo posible un nivel constante de humedad, ¿no? Que permita al sistema de raíces de absorción estar absorbiendo la humedad, los diferentes nutrientes, para poder los canalizar a la parte aérea, que la parte aérea haga lo correspondiente una vez que esté captando radiación, que no haya problemas de enfermedades o de plagas, y que después esté movilizando asimilados hacia la raíz. Todo eso pues requiere agua, entonces tiene que haber dentro de lo posible un nivel de humedad que permita ese abasto continuo y sin limitaciones de agua, ¿sí? En relación con la fertilización, como les comentaba, hay poca información en varios cultivos. Uno de ellos es la jícama. Pues les digo, hay productores que no fertilizan de plano, pero sí tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, en los sitios donde suele haber algo de precipitación. Lo más probable es que tengamos un lavado de bases. Entonces, ahí de entrada tenemos que preocuparnos por la fertilización con calcio, magnesio y potasio, ¿verdad?
Recordemos que el calcio es un elemento importante para una buena estructuración de la raíz comercial, ¿verdad? Y que después nos permita un buen comportamiento de post cosecha. El potasio, pues ya comentábamos, ya lo hemos visto, es un elemento muy importante para que ayuda a la translocación de reservas hacia la estructura de acumulación. Y en el caso del magnesio, pues es un elemento muy importante para mantener los niveles de clorofila dentro de los intervalos adecuados en las hojas que permita precisamente la síntesis y acumulación de fotoasimilados. Entonces, en los sitios donde hay altos niveles de precipitación, pues ahí sí tenemos que cuidar. Y pues de ahí la importancia otra vez, reiterarlo, y hay que reiterarlo muchas veces, la importancia de tener información sobre las características químicas y físicas del suelo, ¿no? Esa información nos brinda muchas posibilidades de poder diseñar mejores técnicas agronómicas, toda la parte física, desde la textura, la estructura, las constantes de humedad, y toda la parte química, empezando por el pH. Si es un pH ácido, lo más probable es que tengamos un bajo nivel de bases. Si tenemos bajo nivel de bases, tenemos nosotros que estar considerando dentro de la fertilización, no descuidar la parte de potasio, calcio y magnesio, ¿verdad? En el caso de nitrógeno, tal vez sí podríamos aplicar algo, pero como les digo, muchas veces no se fertiliza por la alta eficiencia que tiene. A lo mejor aquí valdría la pena, colegas, ustedes saben que durante el proceso de fijación de nitrógeno por las leguminosas intervienen algunos micronutrimentos que pueden llegar a ser limitantes o no para el proceso de fijación biológica de nitrógeno. Básicamente tiene que ver con micronutrimentos. Entonces, valdría la pena que dentro de la fertilización foliar, para el caso estuviera considerada este tipo de aplicación de micronutrientes al follaje para que la planta pueda disponer pues, de lo que es el manganeso, el hierro, el cobre, y que participan precisamente en el proceso de fijación biológica de nitrógeno, ¿sí? Entonces, creo que valdría la pena tomar en consideración ese pequeño detalle para que la planta fuera todavía más eficiente en la fijación de nitrógeno y prácticamente pudiéramos prescindir de ese elemento, ¿sí? Entonces, alguna información que se tiene en la actualidad es que a nivel experimental se ha observado que no hay respuesta en el rendimiento de la aplicación de fertilizante, nitrogenado particularmente. Sí, sí, sin embargo, si se efectúa, se debe evitar usar como fuente de nitrógeno la urea, porque esta llega a provocar duplicidad o división de las raíces, ¿sí? La urea libera algunos compuestos por ahí, me parece que tiene se llama biuret, que puede llegar a ocasionar problemas de división de raíces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguna información que está por ahí disponible, que se hizo básicamente aquí en la región de Guanajuato, es un trabajo que hizo el doctor Castellanos cuando trabajaba en el INIFAP, que actualmente es el que da los cursos en Intagri, ¿no? Entonces, ellos hicieron un estudio en jícamas y encontraron que más o menos la planta de jícama con un rendimiento pues, de unas 60 toneladas absorbe más o menos entre 125 a 266 kilogramos de potasio. Es un elemento también altamente demandado por este cultivo, ¿verdad? Entonces, aquí en última instancia pudiéramos utilizar un poquito tal vez un poco de nitrato de potasio, tal vez un poco, y la mayoría que fuera sulfato de potasio, ¿sí? Para aportar este elemento y una pequeña parte por ahí de nitrógeno, tal vez al inicio del ciclo, antes de que se establezca en el sistema de simbiosis, ¿no? O bien aplicar algo vía foliar, pero les digo, principalmente yo me inclinaría más por el uso de micronutrientes al follaje para que los micronutrientes no llegaran a ser una limitante para establecer una buena relación simbiótica con las bacterias fijadoras, ¿sí? En relación con el fósforo, más o menos se extrae 40 kilogramos por hectárea, igual rendimientos entre 40 y 60 toneladas por hectárea, entonces anda tal vez como en 0.5 a 1 kilogramo de fósforo por tonelada, más o menos en ese intervalo se encuentra la demanda de fósforo en el caso de las jícamas, y en el caso de potasio pues debe andar igual, como entre 3 y 4, ¿no? 3 y 4 kilogramos de potasio por tonelada producida. Entonces digo para tener una idea, porque dosis como índices de extracción nutrimental como tal no existen, además por la situación de que
Hay algunos trabajos interesantes que tratan de calcular la cantidad fijada de manera precisa, pero es un poco difícil, sobre todo en ambientes abiertos, porque pues, no sabemos si el nitrógeno que la planta aprovechó en ese momento, no sabemos qué parte viene de la atmósfera y qué parte se absorbió a partir de la mineralización de la materia orgánica o a partir del nitrógeno inorgánico que existe en el suelo. Entonces, es algo complicado de medir. Entonces, hay poca información respecto de nitrógeno, ¿sí? Ahora, respecto del control de malezas, al igual que todos los cultivos, es importante evitar que éstas se presenten para evitar competencia en las etapas iniciales, cuando apenas se está estableciendo el cultivo. Entonces tenemos que protegerlo, como dice aquí, los primeros 50 días después de la siembra, ¿sí? Entonces mucha gente lo hace manual, mucha gente el control de malezas lo hace manual, ¿sí? Y pues da pasos de cultivadora para eliminar la maleza que crece entre los surcos, incorporan gente para quitar la maleza que crece cerca de las plantas para evitar dañarlas, las retiran de manera manual, cuando se puede pues la retiran utilizando alguna herramienta, mínimo algo como el azadón. En algunos lugares utilizan una herramienta que se llama aro, y en fin, hay muchas posibilidades de controlar esta situación de las malezas. La otra es el que se aprovecha por las prácticas de aporque para ir terminando de formar el surco, como en el caso de las papas, para tener una buena cama de siembra para el desarrollo del sistema subterráneo, ¿no? En algunos lugares donde a veces hay problemas por la disponibilidad de gente, porque hay lugares que así ocurre, entonces se puede recurrir al control químico. Entonces aquí vienen algunas recomendaciones generales para poder hacer la aplicación de algún herbicida para el control de maleza, ya sea en preemergencia, ¿sí? Con estos productos para el control de hoja ancha podemos utilizar el fomesafen también de 1 a 1.5 litros por hectárea. En este caso el 1.5, ustedes saben, estará indicado para suelos más pesados, en este caso para suelos arcillosos o con un nivel de materia orgánica adecuado, alto, podemos utilizar dosis un poco más grandes. Y pues en el caso de que haya por ahí algunos acates presentes, pues también hay otras opciones, ¿sí? Incluso se pueden mezclar el fomesafem con el fusilade para poder controlar tanto malezas de hoja ancha como maleza de hoja angosta. Y son algunas de las posibilidades. Digo, mucha gente lo hace de manera manual, pero a veces cuando hay problemas para disponer de suficiente apoyo con gente de campo, se recurre al uso de herbicidas, ¿sí? Y como les comentaba, una vez que se establece el cultivo y que va creciendo, que estamos haciendo las diferentes prácticas de aporque, bueno, descarga, aporque, algo de fertilización, pues va a empezar la floración, que es un proceso totalmente normal, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, así es. El problema es que desde el punto de vista agronómico, esta característica, pues, se desarrolla en la planta aprovechando las reservas que ya empiezan a acumularse en la raíz, lo cual para fines comerciales, para fines agronómicos, pues no es conveniente. Entonces tenemos que estar retirando las flores. Muchos productores lo hacen de manera manual, ¿sí? Como dice aquí, le llaman capar las plantas, ¿sí? Entonces, si no se hace, pues la planta continúa con su desarrollo normal, las inflorescencias se van desarrollando, se da la polinización normal, se da la fecundación, se da el desarrollo de semillas. Todo eso implica pues una carga fuerte de reservas como puntos de demanda, y pues muchas de las reservas que se han acumulado en la raíz se van a canalizar hacia esas estructuras reproductivas, ¿sí? Entonces, pues como ahí decíamos que se florecía entre 2 y 3 meses, ¿no? Después de la emergencia, entonces más o menos se hacen como 2 o 3 desfloreos, ¿sí? Con intervalos de 20 a 30 días. Hoy hay otras personas que lo hacen de manera química y aplican Etrel, ¿sí? Más o menos se aplica de 0.75, hay quien recomienda desde 0.5 hasta 1 litro de Etrel por hectárea, pero hay productores que sí aplican más dosis o más veces, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que este producto, esta sustancia química en la planta, pues se va a transformar en etileno. Entonces, si la
carga de etileno es muy fuerte, muy frecuente en las plantas, pues nosotros lo que estamos haciendo es estimular la senescencia del follaje, y si nos pasamos de dosis de veces de aplicación, podemos afectar el tamaño de las raíces, al afectar la, la calidad del follaje. Prácticamente le estamos pegando, lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de tefón, o de lo contrario, pues incorporar gente a hacer esta poda. El problema es que en algunas regiones luego ya no hay gente para hacer este tipo de prácticas que ocupan algo de gente, que son recurrentes, a veces no hay lo suficiente, entonces tenemos que recurrir a la utilización de algunos productos químicos, en este caso bioreguladores como el tefón, ¿no? Entonces ya una vez que se hace el desfloreo, esperamos otros 2 meses más o menos, ¿verdad? Y pues ya se está monitoreando constantemente la parte subterránea para determinar en qué momento ya las jícamas han alcanzado el tamaño comercial deseado, para el cual se estableció, y tomando en cuenta las exigencias del mercado, entonces se procede a la cosecha, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que eliminar la parte de arriba, la parte del follaje, ya sea con desbaratadora o con machete o con lo que sea, para tener ya nada más lo que es la estructura de la raíz, ¿no? Como se ven aquí, todavía quedan algunos rudimentos de lo que fue el sistema de absorción, pero estas se desprenden muy fácilmente, como en el caso de las zanahorias, ¿sí? Entonces dice que la jícama está lista según el objetivo de mercado, más o menos en este intervalo. Como comentábamos, esto puede prolongarse un poquito en el caso de lugares más frescos, ¿verdad? Hay que eliminar el follaje, y hay quien aplica también herbicidas cuando hay problemas. Como les digo, casi siempre los herbicidas recurrimos a los herbicidas cuando tenemos problemas de disponibilidad de gente, que se está convirtiendo en un problema serio en el campo. Entonces, ya en la actualidad y en los próximos años, la proporción de población urbana y rural está cambiando muchísimo. Mucha gente está yendo a los centros urbanos. Y aunque se está provocando también un problema social, ya por la alta presión de población y a veces la falta de oportunidades incluso en las zonas urbanas, pues aún así está habiendo mucha migración, y eso está afectando la parte del campo, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar recurriendo con mayor frecuencia a otras técnicas que nos ayuden a sacar nuestros cultivos, pero como el uso de bioreguladores, el uso de químicos, en fin. Entonces, bueno, para la cosecha se utiliza un arado, ¿sí? Bueno, arado puede ser alguna otra estructura. Algunos utilizan una cuchilla que va cortando por abajo, ¿sí? Como en el caso de la zanahoria, en el caso de las cebollas, con el cual se remueve el lomo del surco o la cama de siembra donde creció la jícama, y se procede a su colecta, ¿sí? Y pues como se suspende el riego, pues el suelo se despega más o menos fácil. En el caso de suelos arcillosos puede quedar un poquito más pegado, pero en general se desprende más o menos fácil, y se embarca, pues básicamente, ya sea en cajas, en arpillas, o a veces se maneja a granel, colegas, ¿sí? Como les comentaba, luego se venden las camionetas así completas, a precios bastante accesibles, ¿no? Que si uno lo trabaja al menudeo, ya dándole un valor agregado, ya cortado o rebanado, pues se puede sacar un buen ingreso, ¿sí? Entonces, pues es la situación de jícama. Fíjense que buscando más información sobre jícama, encontré un informe muy interesante, que se hizo en el año 2020. Y es que debido a las características y las propiedades alimenticias que tiene la jícama, está cobrando mucha importancia a nivel mundial. Entonces, es un estudio que hacen agencias internacionales para y otros cultivos, para ver más o menos las tendencias futuras. Y ese tipo de informes se maneja por cultivos, pero también se puede manejar por grupo, por ejemplo, de insumos, ¿no? Hay información que muestra cómo la tendencia de crecimiento de los bioinsumos pues viene fuertísimo. Se hablan de cifras muy altas en cuanto a ganancias. Y lo mismo se hace para el caso de los cultivos. Entonces, estima que en los próximos años el consumo global de jícama puede llegar hasta un 7%, ¿sí? Entonces, a partir del 2020, 2021, 2022, ¿sí? Eso implica pues algunas ventanas de oportunidad,
¿sí? Entonces, uno de los motores del crecimiento de este consumo del mercado global de jícama es la creciente conciencia entre los consumidores. Recordemos que incluso la FAO reporta que en la actualidad en muchas regiones del mundo en las que se han mejorado un poco los ingresos, empieza a haber cada vez más conciencia del tipo de productos o la calidad de los productos que se deben de consumir. Entonces, ahí en esa perspectiva entra en escenario la jícama, ¿sí? Como comentábamos al inicio, la jícama es un producto que está recomendado para poblaciones con problemas de hiperglucemia, también con problemas de padecimientos cardíacos. En países como Japón se utiliza mucho para el control de peso, por ejemplo, para el control ¿cómo le llaman este problema? De cuando hay niveles altos de grasas en la sangre, ¿no? Colesterol, triglicéridos. Se recomienda el consumo de jícama, sobre todo deshidratada en cápsulas. Entonces está entrando en escenario fuerte este cultivo, ¿sí? Entonces, es esa parte de la conciencia de los consumidores lo que va a incrementar el mercado global para la salud a través del consumo de jícama, ¿sí? Esto va a aumentar la demanda de jícama a nivel mundial. La jícama ayuda a mantener la presión arterial, es rica en potasio, por eso ayuda a tener una mejor circulación, ¿sí? Reducir la tensión en los vasos sanguíneos y las arterias, ¿sí? Entonces, ayuda a regular el funcionamiento del sistema cardiovascular, es una gran ventaja. El consumo de jícama es bueno para el cerebro también, ya que contiene una cantidad significativa de vitamina B6, que está vinculado a un aumento de la función cerebral y las capacidades cognitivas. Los analistas han pronosticado que el mercado de jícama registrará una tasa compuesta anual de más del 7% en 2022. Imagínense, a nivel mundial el 7% es algo interesante, ¿sí? Entonces, en ese informe, pues viene mucha información, por ejemplo, información como para responder a esto, cuál es la producción global, ahí viene información en los diferentes países, cuál es el valor de la producción, su consumo, valor de consumo, importación, exportación de la jícama, quiénes son los principales fabricantes mundiales de la industria, bueno, los productores de la industria de jícama, cómo es la operación operativa, aquí entra la parte de infraestructura, costos, ingresos, el impacto económico en la industria de la jícama, ¿sí? y el desarrollo, tamaño de mercado. Es importante tener estudios de mercado, ¿sí? Y la tasa de crecimiento para 2023. ¿Cuáles son los factores clave que impulsan la industria mundial de jícama? Tendencias claves del mercado que impacta el crecimiento de la jícama. Los desafíos del mercado de jícama para el crecimiento del mercado. Y cuáles las oportunidades y amenazas del mercado de jícama que enfrentan los proveedores en el mercado global, ¿sí? Entonces, otra vez, como les comentaba, este tipo de informes es interesante porque este tipo de informes rescata las características de los posibles consumidores, que finalmente son nuestros clientes. Está en esas preguntas de por acá: oportunidades, amenazas, preferencias de mercado, ¿sí? Entonces, eso prácticamente nos daría idea y nos daría guía para atender ciertas particularidades de la calidad, del rendimiento y la calidad del producto de jícama. Y consideremos que en la actualidad, pues, estamos inmersos ya en un ambiente global. Entonces, lo más probable, y ojalá así sea pronto, que las actividades agrícolas, particularmente en nuestro caso la producción de hortalizas, que son sistemas de producción muy intensivos, de cortos plazos, productos altamente perecederos, que pudiéramos disponer ya de un mayor número de contactos directos para poder surtir y mover rápidamente estas mercancías, ¿sí? Entonces, lo más probable es que estemos trabajando en los próximos años manejando agricultura de contrato, así directo, ¿no? Para que toda la planeación y ejecución y mantenimiento de un proceso productivo responda a una necesidad específica del mercado. Cuando hacemos ese clic, ¿sí? O ese match entre la oferta y lo que está demandando el mercado, pues se facilitan muchas cosas, incluso las pérdidas de post cosecha se pueden atenuar de manera importante para cumplir con ese objetivo que se ha propuesto la FAO, de reducir al máximo las pérdidas de post cosecha, que representan un porcentaje muy importante a nivel global y que pudiera asegurar de alguna manera que
esas partes que se pierden pudieran cubrir la demanda de alimentos de algunos otros sectores de la población, ¿verdad? Que finalmente ese es el objetivo global de la producción de alimentos. Entonces, aparte de tener seguridad alimentaria, el siguiente paso es asegurar que ese alimento pues no represente un riesgo para los consumidores, dentro de los cuales pues estamos nosotros. Entonces, como que sí, la preocupación también debe ser global, ¿sí? Y bueno, por si a alguien le interesa, este informe tiene un costo de $2,500, ¿ya? Se paga y ya te dejan descargar un PDF, ¿sí? Entonces, así se llama Análisis Global de Mercado de Jícama 2021, por tamaño y participación, demandas futuras, evaluación de tendencias, estrategias de crecimiento empresarial y pronóstico para 2022, ¿sí? Está muy bien. Yo creo que si le buscamos en los demás cultivos debe haber algo semejante. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos para el ámbito de bioreguladores, para una empresa que estuvo un tiempo ahí, se hacían análisis de este tipo de informes globales. Y precisamente esa información pues te indica hacia dónde están dirigidos los mercados, hacia dónde tienes que dirigir. Por ejemplo, yo estaba responsable del área de investigación, pues también te da pauta para el diseño de los ensayos, qué tenemos que probar, qué tenemos que evaluar, en qué cultivos se tienen que evaluar. Entonces, te da mucha información para la toma de decisiones. Y pues sí es un costo, pero más bien son inversiones, ¿sí? A lo mejor el sistema producto jícama pudiera pagar algo como esto, ¿no? O los sistemas producto en general de los cultivos pudieran disponer de este tipo de informes globales que les permitan precisamente en primera instancia conocer los principales mercados cercanos, ¿no? Para empezar a consultar, empezar a abrir puertas, tocar puertas para colocar nuestros productos, tener un buen conocimiento de nuestros sistemas productivos para tener una oferta de valor que nosotros podamos promocionar, ¿no? Y poder pues ver las exigencias del mercado para ver en qué medida cubrimos sus necesidades y de esa manera es como se van las acciones para colocar nuestros productos, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo en relación con las jícamas. Entonces, con eso también estamos cerrando la parte de los cultivos que se van a abordar en el curso. Entonces, si no hay preguntas, nos queda suficiente tiempo al menos para Yo una unas preguntas. presentación. Sí, adelante. La primera es que ¿Quién es además usted? de López Karel, Santiago, ¿verdad? la primera Adelante. es ¿qué otro efecto negativo tiene la fertilización del nitrógeno, además de la que ya mencionó, que es la inhibición de fijación biológica del nitrógeno de la planta hacia el suelo? ¿Qué otro efecto negativo tiene? Básicamente, bueno, yo siento que la más fuerte es eso, porque, por ejemplo, si aplicamos nitrógeno y de alguna manera inhibimos o bajamos la eficiencia de la fijación biológica, es muy probable que la cantidad de nitrógeno que apliquemos no sea suficiente para que el cultivo rinda al máximo, que no exprese su potencial productivo. Pues yo siento que es la más importante, porque y la otra es lo que se mencionaba ahí, ¿no? Si vamos a usar algún fertilizante nitrogenado, de preferencia que no sea urea, puede ser pues una fuente de nitratos en este caso. Yo me inclinaría, por ejemplo, por el nitrato de potasio, por el nitrato de calcio. Por ejemplo, es que en los sistemas de fertirriego sí podemos hacer aplicaciones. La ventaja de los sistemas de fertirriego es que, a diferencia de los sistemas convencionales, la cantidad de fertilizante nitrogenado que podemos aplicar pues es muy bajita en los sistemas de fertirriego, de tal manera que si lo aplicamos en las etapas iniciales podemos estimular un buen desarrollo del follaje y de la raíz. Después podríamos suspender el nitrógeno para estimular la relación simbiótica. Incluso a lo mejor hasta valdría la pena probar un inoculante de Rhizobium a la semilla, ¿sí? Porque hay productores que incluso ponen a remojar su semilla unas horas antes, a veces de un día para otro ponen a remojar la semilla para ablandarla y tiene la concentración de algunos metabolitos que luego retardan la
germinación y a veces la ponen a remojar. Incluso se pudiera agregar un poquito de ácido gibberélico ahí, en esa agua de remojo, y se pudiera aprovechar, por ejemplo, la inoculación con algún bioinoculante a base de rizobio, ¿no? Que son de las bacterias que se asocian perfectamente con leguminosas. Y usar tal vez un poquito de nitratos, ¿no? No sé, el sulfato de amonio habría que averiguar si es conveniente o no, porque finalmente la urea en la transformación hacia nitrato pues pasa por la formación de amonio y me parece que por ahí también está el detalle con la deformación de las raíces. Entonces, pues básicamente sería eso, ¿no? Evitar urea para evitar división y evitar dosis fuertes de nitrógeno para no inhibir el establecimiento de la simbiosis con rizobio, porque a lo mejor ponemos, no sé, 100 kilogramos de nitrógeno. A lo mejor con esa cantidad ya inhibimos la fijación biológica, la relación simbiótica, pero a lo mejor, como se veía, las, las bacterias pueden fijar 150, 200 o más kilogramos de nitrógeno por hectárea, porque lo que se menciona por ahí es lo que queda de reserva, aparte de lo que aprovechó el cultivo. Y como no tenemos un dato así preciso de índice de extracción nutrimental, pues a lo mejor en algún momento pudiéramos sustituir ese proceso de fijación con fertilización nitrogenada, aunque en este caso lo recomendable es aprovechar la ventaja que tiene la jícama de poder fijar mucho nitrógeno. Como les comentaba, de las especies por ahí que andan de jícama, la más eficiente es Cerosus, la que es de origen mexicano, es mucho más eficiente que las otras dos especies. Entonces aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues por ahí estaría el asunto. Yo creo que si acaso usaríamos un poco de nitrógeno, pero en bajas dosis y bien distribuido, lo cual lo podemos lograr prácticamente y de manera única en los sistemas de goteo. De otra manera, nos vemos obligados a estar aplicando cantidades más o menos fuertes de nitrógeno, que eso pues interfiere en la relación simbiótica de la planta con rizobio. Sí, es un problema eso. Sí. Sí, profe, gracias. Sí, colega, cómo no. A ver, Ávila, Torres. Sí, profe, buenos días. Oye, Hola, profe, buenos tengo una días. duda. Si por alguna u otra razón, profe, se deja que la planta llegue a la etapa de floración, o sea, a plena floración, sin quitar las estructuras reproductivas, ¿en qué porcentaje disminuye o sea, el peso de la fruta, profe? Bueno, el rendimiento en general. Ok. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, como les comentaba, los productores, para conseguir semilla para los siguientes ciclos, ya sea propia o para venderla, porque luego la intercambian para evitar sembrar la misma semilla en el mismo terreno, lo que hacen es que dejan alguna porción, pues un porcentaje de surcos, de los surcos sembrados para la obtención de semilla. De esas plantas no se cosecha raíz, porque o sea, se adelgaza totalmente. O sea, pudiéramos decir que si no controlamos la floración o nos dejamos de desflorar o dejamos que llegue a madurar cierta parte de las vainas, pues sí nos puede pegar cuando menos un 60%, porque las plantas en las que se dejan para semilla, de esas ya no se forman, ya no crecen de manera normal las raíces, se vacían prácticamente para para el llenado de las. Sí. Por eso hay que evitar, por eso menciona ahí que cuando la población más o menos en promedio, un 50% empieza a presentar en este caso las inflorescencias, pues hay que entrar a hacer el desfloreo, ya sea a mano o ya sea químico, para evitar que esto llegue incluso entre más rápido, cuando veamos las inflorescencias que van surgiendo, antes de que abran, hay que eliminarlas. ¿Sí? Porque incluso si nos esperamos a que abran, a que fueran por ahí algunas vainas, pues querramos o no, eso ya implicó parte de las reservas que se debieron acumular en la raíz, se mueven hacia las semillas, en este caso, que son los órganos que están creciendo ahí dentro de las vainas. Entonces, de preferencia hay que evitarlo. Y ya las plantas que se dejan para semilla, pues como les digo, se dejan exclusivamente para semilla. Si acaso queda por ahí alguna raíz, pero no, ya no es comercial, pues. Sí, sí, sí impacta muy fuerte. Ok, profe, gracias. Sí, colega, ¿cómo no? A ver, Marco.
Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, mi pregunta es, debido al desbalance de riego, ¿es por eso es que provoca la cuarteadura de las jícamas cuando ya están, bueno, con características para cosechar? Sí, de hecho sí, eso, efectivamente, ya cuando la raíz está en plenitud, que está bien, ya bien turgente, un desbalance, como dice usted, un desbalance, que luego el contenido de humedad cae muy drástico, son solo se ventilan. Las jícamas, como quiera, cuando ya se llegó al final del ciclo agrícola, porque si uno deja las plantas, como les comentaba, es una planta perenne, pero ya una vez que se alcanzó el tamaño deseado, se elimina el follaje, porque se elimina el follaje porque si seguimos regando, perdón, si ya no se va a regar, las plantas se pierden peso, se empiezan a arrugar, por ejemplo, algunas se rompen, como dice el colega, sobre todo en los suelos arenosos, donde el nivel de humedad baja muchísimo, y que incluso hay mucha circulación de aire, hace que quizás se puedan romper. De hecho, no sé si les ha tocado ver que luego ya cuando se cosechan, porque en el suelo, como quiera que sea, hay cierto nivel de humedad, ¿sí? Que mantiene las en buen estado y que incluso algunos productores pueden dejarlo ahí algunas semanas, ¿sí? Tampoco mucho tiempo porque empieza a cambiar pues la textura, se empiezan a arrugar algunas, ¿no? Por la pérdida de agua, por evaporación. Pero a veces cuando uno cosecha las jícamas, no sé si les ha tocado ver que luego cuando las jícamas están expuestas o que van en el transporte, como ya no están rodeadas de suelo relativamente húmedo y como la humedad relativa en general media es más baja que el contenido de agua que tiene la pulpa, estas se rompen. Luego está uno así viendo algunas cosas y de repente escucha uno el crujido y el que se abre precisamente por la deshidratación. Como se empieza a contraer el tejido interno por la pérdida de agua a través de la cutícula, se rompe, se les hacen algunas rajaduras. Entonces, ese fenómeno también se puede reproducir en el suelo si dejamos de manera muy drástica el nivel de agua, porque la raíz finalmente pues, es una estructura bastante turgente que también a través de la cutícula y se puede romper, ¿sí? Entonces, y incluso, por ejemplo, el intervalo de riego sea muy amplio, ¿no? En un suelo arenoso, por ejemplo, que el riego es largo y de repente le damos un riego pesado, también puede haber rompimiento de las raíces. Es algo como lo que ocurre en el cracking de los jitomates, ¿no? También eso ocurre cuando baja mucho la humedad y y que se de agua fuerte, como en sandías también suele ocurrir, en melones, y que se hidrata rápidamente todo el tejido interno de la planta, pues a veces la resistencia de la cutícula no tolera esa hidratación rápida y se rompe. Entonces aquí los cambios bruscos también pueden ocasionar ese tipo de problemas. En el caso de jícamas, igual. Lo mismo ocurre en zanahorias. Gracias, Sí, profe. entonces el manejo del agua sí es complicado. Como les digo, sobre todo los suelos que son arenosos, en los que rápido se seca el suelo, ¿sí? Sobre todo porque como hacemos camas altas, para que haya buena circulación de aire, que es importante para este tipo de sistemas subterráneos, pues ahí la demanda de agua es mayor, dando más frecuentemente, ¿no? De lo contrario, ya en las etapas finales podemos llegar a tener ese problema de rompimiento de las raíces. Muy bien, colegas. Si no hay otra pregunta, entonces le damos oportunidad a quien va a presentar. Está Abraham Gómez. Creo que no está Abraham Gómez. Bueno, si no está Abraham Gómez, entonces
Creo que tampoco. Profe, ¿me Bueno. escucha? Sí, ¿quién habla? Soy Domingo. Adelante. Profe, quisiera pedirle de favor si me diera chance de exponer hasta el viernes. Lo que pasa es que ahorita estoy teniendo problemas de conexión. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Abraham, Domingo. ¿Está Juan Carlos? ¿Benito? Creo que no. Bueno, creo que no están listos. Bueno, ahorita está la situación de la conexión. Entonces, pues bueno, si no hay si no hay alguien listo, lo podemos dejar para el viernes. Si les encargo, nos ajustemos al tiempo del viernes, porque ahora sí que es ya el último espacio que tenemos, porque prácticamente la semana después de la Semana Santa, que es cuando vamos a regresar al cierre, es básicamente para la evaluación. Entonces, sí les encargo mucho, de favor, que el viernes los tres compañeros que faltan puedan presentar, de acuerdo a cómo viene el plan, sí va a ser posible. Entonces le recuerdan por favor por ahí a Abraham y a Juan Carlos que no estuvieron ahorita, para que estén listos el viernes, ¿no? De favor, a usted Domingo le encargo mucho eso, ¿no? Que se ponga en contacto con Abraham y con Juan Carlos para que les recuerde que van a exponer el viernes, que es el último día, pues que tendríamos chance para cubrir esa parte del curso. Entonces, coménteles por favor que Abraham, que él inicia Abraham con el tema de fertilización foliar, después seguiría usted con el tema de aplicación foliar de nanofertilizantes y cerraría el colega Benito con las bacterias promotoras del crecimiento vegetal para pre y post cosecha, ¿no? Es otro tema interesante. Entonces a usted Domingo le encargo, ¿no? Que les recuerde por ahí a sus colegas que no estuvieron ahorita para que estén listos, ¿no? Profe. Ah, aquí está Benito, perdón. A ver, Yo sí ¿qué dice estoy, nomás Benito? que, bueno, yo ya estoy listo, nomás que mi presentación no, o sea, no, mi red no me deja, proyectar, pero pues es la misma que tiene usted, no sé si pues me ayuda a proyectar y yo pues paso de una vez para avanzarle. Oh, me parece excelente. Vamos a ver, entonces, Benito Hernández, aquí la tengo. Vamos a abrirlo. Órale, pues, va que va. Ya la estoy abriendo ahorita en cuanto esté. Lo empezamos. ¡Listo! Sí, profe, ya la veo. Órale, adelante, colega. Esto es suyo el escenario. Sí, pues, buenos días a todos compañeros. Voy a empezar. El tema que se me asignó lleva por nombre endofitos bacterianos promotores del crecimiento de las plantas como agentes de control biológico de enfermedades previas y posteriores a la cosecha. La que sigue, profe. Bueno, como parte de la introducción, tenemos que los endófitos bacterianos pues son agentes que colonizan y se encuentran en los tejidos internos de las plantas. Estos se encuentran sin causar ningún daño aparente dentro de la misma. Estas bacterias ejercen múltiples efectos beneficiosos, hay que recalcarlo, incluida la estimulación directa del crecimiento de la planta por la acción de fitohormonas o la producción de metabolitos. Es también importante mencionar que estos endófitos protegen a su planta huésped a través de patógenos de control biológico. La que sigue, por favor.
Los también llamados agentes de biocontrol o antagonistas bacterianos son microorganismos que disminuyen los efectos nocivos de los patógenos. Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas, por sus siglas ahí presentes, son siendo los endófitos bacterianos, y estas establecen relaciones de beneficiarios con diversas especies vegetales, estimulando su crecimiento. Una vez recolectadas las frutas o verduras, deben transportarse y almacenarse, lo que las vuelve susceptibles al ataque de patógenos, y es ahí en donde se ve la importancia de los endófitos bacterianos. En esta diapositiva de agricultura sustentable, la puse ya que la aplicación de agentes de control en los cultivos post cosecha debe de ser una prioridad para la producción sostenible de alimentos para todos los países del mundo. Nada más era lo que quería recalcar en esta diapositiva. La que sigue, por favor, bro. Sí, ya la veo, que es, bueno, el artículo en general presenta 12 puntos, podemos decirle, importantes, con la finalidad de ampliar el panorama de los endófitos bacterianos, y pues vamos a ver el 2 que viene siendo, bueno, el 1 era la introducción, el 2 son las bacterias asociadas a plantas, y pues nos dice, bueno, nos explica más que nada que los endófitos bacterianos pues podrían tener ventajas sobre las bacterias que habitan la rizósfera. Esto debido a que estos endófitos se pueden localizar o pueden vivir dentro de los tejidos de una planta, y esto representa una oportunidad para estar siempre en contacto con las células y sus metabolitos, y por ende pues pueden ejercer fácilmente un efecto beneficioso directo. Las bacterias endofíticas utilizan diferentes mecanismos para ingresar a los tejidos. Principalmente se localizan en las raíces. El modo más común es a través de fisuras laterales o primarias, y también por diversas heridas en los tejidos que ocurren debido al crecimiento de la planta. Y pues las heridas que ocurren en raíces provocan fugas de metabolitos vegetales y se convierten en sitios que atraen a estas bacterias. Igual como sabemos que el suelo está en constante movimiento, pues también llegan a presentarse fisuras, pequeñas fisuras en las raíces, y es ahí en donde aprovechan los endófitos bacterianos. El punto 3 nos habla acerca de la colonización de la endosfera vegetal, y pues algunos endófitos utilizan el xilema de la raíz en sus hospedadores para llegar a sus meristemos, donde son asistidos por el movimiento de sus flagelos y por la corriente de transpiración de la planta. En la diapositiva que sigue vamos a ver más a detalle esta. Sí, en esta figura 1, que son los microecosistemas colonizables, además de la rizósfera, por bacterias endofíticas. En ellas se incluyen la caulósfera o el tallo, que viene siendo, bueno, el tallo, la superficie de las hojas, la anósfera o las flores, espermósfera, que son las semillas, y la carpósfera, el fruto, que vienen representadas en esa figura. La que sigue, profe. Bueno, en este punto 4 comenta acerca de la diversidad de endófitos bacterianos bioprotectores, y pues ellos son los que promueven el crecimiento de las plantas. Entre muchos otros podemos encontrar Antrobacter, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Pseudomonas,
entre pues muchas otras que tenemos ahí mencionadas. Y pues estos endófitos bacterianos bioprotectores podrían ejercer una actividad antagónica hacia múltiples patógenos que afectan a otros cultivos durante los periodos de pre y post cosecha. Bueno, ahí hay unas imágenes, ya no me acuerdo en su momento cuál era cuál, pero puse unas nada más para representar estos bioprotectores. Aquí en el punto 5, mecanismos de biocontrol, pues son, bueno, estos mecanismos son los que promueven el crecimiento de las plantas y tienen la capacidad de restringir el crecimiento de patógenos de las plantas. Los vamos a comentar más adelante. El primero que tenemos, bueno, la que sigue, profe. Sí, el primer mecanismo de biocontrol que tenemos es conocido como antibiósis. En ella, pues, las pseudomonas y bacillus son los principales géneros para producir antibióticos, como el ácido 2,4-D diacetilfluoroglucinol, el ácido fenacina 1-carboxílico, la fenacina 1-carboxamida, la piruluteorina y la pirultrina. Las pseudomonas florens producen piuloteorina y 2,4-D diacetilfluoroglucinol. Esto para suprimir la pudrición de la raíz del tabaco causada por Thielabiopsis vasicola. El 2,4-D diacetilfluoroglucinol también contribuye a la supresión de la enfermedad de la tomatodo en el trigo. Y ya la piuluteorina y la piroltrina suprimen eficazmente la enfermedad del berro causada por Fithium ultimum y Rhizoctonia solani respectivamente. Pues nada más en este mecanismo de biocontrol menciona algunos agentes que controlan ciertos patógenos. Otro mecanismo son las enzimas líticas, y estas están involucradas en la degradación de la pared celular de los fitopatógenos, siendo uno de los mecanismos de control biológico más reportados, principalmente contra patógenos fúngicos. Entre las enzimas líticas más estudiadas producidas por agentes de control biológico se encuentran las quitinasas, celulasas, proteasas y el beta-1,3 glucanasas, que estas son las que modifican, perforan o en su caso degradan la estructura de la pared celular. En la imagen vemos representado el patógeno y las enzimas líticas a su alrededor y con las funciones que acabamos de describir. La que sigue, profe. Producción de sideróforos es uno más de los mecanismos de biocontrol. Estos metabolitos son producidos por microbios en respuesta a una limitación de hierro en el medio ambiente. Como lo vemos en la imagen, son los sideróforos, se encuentran encerrados en un circulito azul. Y bueno, aquí tenemos que la producción de sideróforos de tipo catecolato se antagonizó el crecimiento de 15 fitopatógenos fúngicos pertenecientes al género Fusarium, Coletotrichum, Phytium, Magnaport y Phytophthora, mediante la producción de sideróforos de tipo coletocatecolato, que vienen siendo las Bacillibacti. La que sigue, profe. Producción de lipopéptidos es el último mecanismo de biocontrol, y estos son los que protegen a las plantas durante varias etapas fenológicas al suprimir directamente el crecimiento de patógenos o inducir resistencia sistémica.
Recientemente se reportaron 263 lipopéptidos diferentes sintetizados por 11 géneros microbianos, los cuales estuvieron involucrados en el control biológico de una amplia gama de fitopatógenos que incluyen bacterias, hongos y omicetos. Los anteriores eran un poco más relacionados a los fitopatógenos fúngicos y los lipopéptidos pues amplían un poco más su gama de control. La que sigue, profe. En el punto 6, en el artículo se describen los resultados de varios experimentos, son como varios pequeños experimentos que se realizaron por diferentes personas, pero pues al final se rescató la siguiente conclusión, que digamos que es a la que llegaron los pequeños experimentos. Y pues se reportó la relevancia de los endófitos bacterianos para mostrar un antagonismo dentro de la planta, todo durante los periodos previos a la cosecha. Sin embargo, las condiciones bióticas o abióticas pueden variar en experimentos a largo plazo, donde el control biológico de patógenos puede incluir la espera de la cosecha del producto, así como el transporte y posterior comercialización. Pues en este punto del artículo ya les comenté que pues eran varios como pequeños experimentos y pues en general era la conclusión que les acabo de comentar. La que sigue, profe. ¿Está bien este cuadro o me paso a la siguiente? No, la que es el siguiente cuadro, profe, igual es un cuadro. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, perfecto. Ya se cambió, profe. Todavía no me aparece. Debe ser el cuadro 7. Yo creo que sí, 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 el cuadro 7, profe. Ya está, ya tiene un ratito. Ahorita le llega, ahorita le llega. Sí, ya está, ya está. Órale. El punto 7 es acerca del biocontrol de patógenos post cosecha. No se ve tan bien la imagen ya así. Bueno, haciéndole zoom sí se ve, pero pues en este cuadro se ve el método de aplicación, los cultivos a los que se les puede aplicar, los mecanismos potenciales, ya sea por competencia, por nutrientes y espacio, el patógeno o enfermedad y el endófito bacteriano de biocontrol, que en este caso pues vemos la participación de algunos bacillus, lactobacillus, subtilis, 26D, pseudomonas, entre muchas otras. Este cuadro nomás era este, para, para que observáramos los endófitos bacterianos y pues los métodos de aplicación bueno, en las plantas en las que podemos aplicarlas y el patógeno que podemos llegar a combatir. La que sigue, profe. Sí, ya va.
Sí, ya la puedo ver. Y son el punto 8, los métodos de aplicación de endófitos bacterianos. Y pues aquí principalmente son dos. Una aplicación es previa a la cosecha y otra es posterior a la cosecha. Vamos a ver el propósito de la aplicación en etapas previas a la cosecha. Es evitar la colonización en la superficie del fruto, por lo que las heridas producidas durante la etapa de cosecha pueden ser colonizadas por el antagonista antes que el patógeno. Y la segunda aplicación, que es después de la cosecha, esto es, dado que las frutas y verduras son productos perecederos, sufren un proceso acelerado de envejecimiento y degradación, y se caracteriza por un empeoramiento del estado físico, incluyendo deshidratación, pérdida de peso, arrugas, cambio de color o simplemente llegar a pudrición de la fruta. La que sigue, profe. Sí, ya va encaminado. Ujú. Pues sí, en esta figura 2 vemos los métodos de aplicación de endófitos bacterianos durante las etapas y post cosecha. Este, eh, en el título dice, bueno, en la parte de abajo, dice que es la protección bueno, en la imagen de arriba, es la protección en precosecha del suelo, semillas y plantas. Algunos de los objetivos de esta protección, pues es la simulación del crecimiento y rendimiento de las plantas, la protección contra patógenos de la planta, también mejorar las defensas de las plantas. Vemos que la aplicación, la inoculación de la planta, ahí vemos con el pequeño como atomizador, la inoculación del suelo con el gotero y la inoculación de la semilla, que ahí sí las tenemos bien representadas. Para la imagen de abajo, que es la protección post cosecha de frutos o vegetales, y los objetivos pues es la supresión de patógenos microbianos, prolongar el periodo de almacenamiento, mejorar la calidad nutricional y mantener la apariencia y el sabor de la fruta o los vegetales en este caso. Pues la que sigue, profe. Sí, ya va. El punto 9 es el papel de las bacterias endófitas en la producción agrícola sostenible. Y pues, bueno, los productores agrícolas atacan los patógenos o los combaten estos patógenos que causan enfermedades antes y después de la cosecha, ya sea con productos químicos comerciales o con algunos otros. Esto para reducir sus impactos negativos. Por lo tanto, pues es necesario incrementar las opciones de protección pre y post cosecha de cultivos con productos no tóxicos, amigables, podemos decirle, con el medio ambiente y también con la salud animal y humana, como el uso de endófitos bacterianos. Al respecto, se han propuesto estrategias innovadoras para generar semillas con endófitos bacterianos beneficiosos que pueden actuar como bioprotectores de futuras enfermedades durante el crecimiento de las plantas en el campo y durante la transición en semillas y frutos. Esta información yo creo que es muy importante. Venía señalada en el artículo con énfasis y pues por eso la puse tal cual. Yo creo que está bastante clara y comprensible. Entonces, la que sigue, profe. Sí, ya va. Y ya el punto 10 tenemos las conclusiones, que estas conclusiones son del artículo, digamos. Pues entre lo más importante, las bacterias antagonistas endofíticas emergen como una estrategia potencial, ya que las endófitas bacterianas han demostrado ser agentes eficientes para controlar enfermedades de los cultivos durante los periodos pre y post cosecha.
se requieren mecanismos integrales y una estrategia de colaboración entre la academia y la industria para lograr con éxito estos objetivos a fin de generar una producción agrícola sostenible a largo plazo. Estas son las conclusiones que el artículo nos dejaba, bastante correctas según mi punto de vista, y mis conclusiones personales, pues yo llegué a la conclusión de que los endófitos bacterianos pues realmente han demostrado tener potencial para generar un cambio en la manera de combatir enfermedades, dejando de lado las consecuencias que implica hacer uso de los métodos químicos como pesticidas, herbicidas, entre otros. Y pues con el paso del tiempo estos endófitos bacterianos irán tomando relevancia en la agricultura, ya que toda transformación conlleva un proceso de adaptabilidad y de aceptación también. Y pues ya por último, con ayuda de estos agentes benéficos, la agricultura sostenible se perfilará como una buena opción, aún más de lo que ahora representa. Y ya eso sería todo, me parece, profe. Creo que las siguientes es la bibliografía. Ok, perfecto. Sí, colega, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, pues de esta manera concluimos con la presentación de Benito. Estamos en el tiempo. ¿Qué le parece si cerramos el viernes con las preguntas, colega? Si alguien tiene algún comentario, pregunta, lo dejamos para el viernes y cerramos con su presentación el viernes. Ahorita ya se nos terminó el tiempo. De cualquier manera, muchas gracias. Y ya el viernes concluimos con su presentación, si es que hay algún comentario de los colegas, y si no, para que usted empiece con sus preguntas. ¿De acuerdo? Pues entonces, Sí, por hoy me sería parece todo. bien. Por hoy sería todo, colegas, que apenas tienen que cambiar de pantalla, me imagino. Que tengan excelente día y nos vemos el próximo viernes. Buen día a todos, cuídense mucho. Gracias, profesor. Buen día. Dale, profe. Buen día. Dale, profe. Gracias. Adiós, colegas, buen día.